Estados Unidos está imponiendo sanciones a Tabacalera del Este S.A. por brindar apoyo financiero al expresidente Horacio Cartes. Como ya saben, después de que Cartes fuera designado como significativamente corrupto por los Estados Unidos, el 31 de marzo de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OFAC, identificó a Tabesa como una entidad en la que Cartes posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o más, lo cual resultó también en sanciones para Tabesa. Posteriormente, Tabesa presentó documentos a la OFAC que afirmaban que Tabesa había celebrado un contrato de compra-venta con Cartes para adquirir sus acciones en la empresa. Dado que, en virtud de este contrato de compra-venta, Tabesa ha realizado y planea seguir realizando pagos por valor de millones de dólares a Cartes, la OFAC hoy actualiza la sanción contra Tabesa, ya no como entidad en la que Cartes posee una participación, sino por brindar apoyo financiero a una persona sancionada como significativamente corrupta. Estas acciones de hoy refuerzan las acciones de Estados Unidos contra el expresidente Cartes y demuestran el compromiso de Estados Unidos de velar por el cumplimiento de las sanciones, impidiendo que personas designadas reciban beneficios materiales en contravención de dichas sanciones. Al igual que previas sanciones Globo Magnitsky, tanto en Paraguay como alrededor del mundo, las acciones de hoy son resultado de un exhaustivo proceso de análisis legal. La sanción se da luego de una pormenorizada revisión por parte de múltiples agencias durante un periodo prolongado de tiempo para analizar documentación y confirmar los hechos. Estados Unidos seguirá utilizando la gama de herramientas relevantes para combatir la corrupción, incluidas las restricciones de visa, las designaciones, sanciones financieras y la extradición. La acción de hoy es un ejemplo de que Washington sigue enfocado en garantizar la rendición de cuentas de actores corruptos y a promover profundas reformas contra la corrupción. Una lucha frontal contra la corrupción resulta en instituciones más fuertes y eficientes, capaces de proveer servicios públicos de calidad y velar por el desarrollo que Paraguay se merece. Paraguay es un país con un enorme potencial y el gobierno de los Estados Unidos continuará trabajando en estrecha colaboración con el presidente Peña y su gobierno, apoyándoles para alcanzar ese potencial. Bueno, así empezamos puntos de vista, recordando un poquitito el anuncio que se da hoy de vuelta por parte del embajador, que está yendo aparte más Oldfield, sí, de nuestro país, Fer. Exactamente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, Empezábamos con esto que sin duda alguna marca un poco lo que fue la jornada a nivel político, a nivel de repercusiones también. Elevan el nivel o el grado de las sanciones, en este caso directamente ya hacia Tabesa, hacia Tabacalera del Este S.A. Y decía, y era bien claro, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, ya ir brindándole apoyo financiero, es en este caso que deciden elevar las sanciones por el apoyo financiero que le seguían dando desde Tabesa como una empresa ya sancionada con anterioridad a
el designado por el propio gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, como significativamente corrupto. Estamos hablando de Horacio Cartes. Asimismo, refuerzo entonces de sanciones y esta situación que está generando, por supuesto, a nivel político, muchos comentarios, muchas preguntas también, pero a nivel interno, a nivel comercial, a nivel de lo que son la industria también tabacalera, por supuesto, también genera todo un panorama que se empieza a discutir. 120 millones de dólares habría recibido Horacio Cartes como el producto de la venta de sus acciones a Tabesa. Uno de los puntos también que vamos a comentar en un ratito con respecto a esto que está pasando con relación a Tabesa y al expresidente Horacio Cartes. Hay bastante que analizar también del documento en sí que da a conocer, que lee el tenor del documento también. Sí. De algunos puntos que después fueron reforzados también por otros voceros del gobierno de los Estados Unidos, a través de redes sociales, a través de más comunicados que se fueron dando. Reiteramos, se refuerza o se eleva la sanción, el nivel de sanción, después de que la propia Tabesa haya dicho a través de sus representantes, a través de José Ortiz, que ellos habían apelado la primera sanción dada en el 2023 a esta misma empresa. Y después, por supuesto, los vínculos políticos que se buscan, dependiendo de las versiones de quien uno escuche. Se habló desde repercusiones que podrían venir por presión de Mario Abdo Benítez, el expresidente, hasta incluso se habló de tabacaleras internacionales que estarían interesadas en el mercado que hoy maneja Tabesa. Así que realmente es amplio, pero queremos poner un poco en contexto de lo que son también las relaciones internacionales, lo que es el derecho, en realidad, para entender un poco qué significa este refuerzo de sanción, podríamos decir ahora, contra Tabesa en este caso. Es así, por eso ya queremos saludar al abogado Marcio Batilana, él es experto en derecho económico específicamente, para que nos explique los alcances de esta nueva información que surgía el día de hoy. Abogado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches, Diego, Fernanda, y un saludo a toda la audiencia y gracias por el llamado. ¿Cómo se entiende? Muchas gracias, doctor. ¿Cómo se entiende esto que está pasando? ¿Cómo podríamos explicar brevemente, por lo menos, doctor? Bueno, si me permitís, Diego, con mucho respeto voy a hablar sin nombre por una cuestión de que no participación en nada y por mero conocimiento que tengo. De lo que leí, lo que la OFAC ha concluido es de que hay dos personas, una física y otra jurídica, que ambas figuran en la lista de sancionados de la OFAC y continúan haciendo transacciones ya a posteriori de la inclusión en el listado de sancionados. Entonces, básicamente se ratifican en que siguen sancionados y que cualquier tipo de actividad que terceras personas hagan, o sea, repiten la advertencia de que cualquier tipo de tercero, llámese Diego, Fernanda, Marcio o quien sea, que haga algún tipo de transacción o negocio con cualquier persona de la lista de sancionados, se arriesga a eventualmente también ser incluido en el listado. El listado significa básicamente que uno no puede operar con moneda de los Estados Unidos, es decir, con dólar americano, en el sistema financiero mundial, y que hay una intensa recomendación de abstenerse de hacer negocios con personas del listado, so pena, repito, de poder ser uno mismo incluido en ese listado como sancionado. La sanción en sí es estar en la lista. Claro, pero esto, haciendo énfasis nuevamente en lo que usted ya decía recién, abogado, incluye que terceras personas que no estén ahora mismo sancionadas tampoco pueden operar en dólares con aquellos que figuran en esta lista de sancionados. De poder se puede, es un riesgo que uno incurre. El ejemplo que me gusta usar para graficar esto es, si me permiten, sí. Si ustedes van ahora mismo a cualquier ente financiero, banco, cooperativa o financiera y piden un préstamo para comprar un vehículo, un auto, ellos hacen que se llama un análisis de riesgo, es decir, qué tan riesgoso es Diego o Fernanda para pagar el préstamo. A mayor riesgo, es decir, no solo que tengan, cuántas deudas tienen, cuántas casas, etcétera, o sea, qué garantías pueden dar. Sí. A mayor que ustedes tengan, mayores serán los intereses o incluso se les puede denegar el crédito, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo, uno tiene que hacer su análisis de riesgo de con quién hace negocios de por sí. Todos nosotros, ustedes, yo y cualquiera que tenga cuenta bancaria, firma varios formularios que la mayoría no leemos
Y aquí se ve justamente que se le autoriza incluso a los bancos a hacer indagaciones privadas para ver si es que estás o no incluido en algún tipo de lista, también hacer declaraciones de que no sos un sujeto obligado o que no sos un contribuyente dentro de los Estados Unidos por la ley FATCA. Todo eso acá en Paraguay le estoy hablando. Claro. Estoy hablando. ¿Por qué? Porque desde ya mediados de los años 70 del siglo pasado, Estados Unidos tiene varias legislaciones relativas a su competencia transnacional en todo lo que tenga que ver con movimiento transaccional en dólares americanos. Entonces ellos te dicen, si tu transacción es en dólares, yo tengo competencia mundial. Puedo investigar o puedo generar algún tipo de consecuencia sobre tu transacción o sobre tu persona, sea física o jurídica. Entonces lo que hay son listados. La OFAC tiene su listado, la ONU tiene su listado, la Unión Europea tiene su listado de personas físicas, jurídicas y también de países inclusive que están en los listados sancionados, donde se dice, mira, si haces negocio con esto te expones a tener algún tipo de restricción o también ser incluido en el listado. O sea, recordarán que nada más con el tema, pero nomás dio rápido un ejemplo que no tiene nada que ver ni siquiera con OFAC, pero Rusia, por ejemplo, entró en el listado de países sancionados ya con el tema de la guerra con Ucrania. Y acá mismo en Paraguay varias empresas se vieron afectadas en el tema del comercio para la exportación de productos a ese país, ¿verdad? Entonces eso implica las sanciones. Tenía que tener cuidado con quién hacer negocio porque Estados Unidos dice, bueno, si vas a hacer negocio con alguien que yo considero que está sancionado, yo también te puedo sancionar. Claro, hay que entender entonces que no está en entredicho acá la soberanía del Paraguay, podemos decir, doctor, sino que son normas norteamericanas que podrían afectar indirectamente a las empresas financieras. Así mismo, Dios. Lo que pasa es que hay que entender de que el conglomerado financiero mundial trabaja con lo que se llaman corresponsalía. Es decir, un banco paraguayo quiere hacer un giro de dinero en dólares a Europa, tiene que pasar por un corresponsal, es decir, por otro banco en Estados Unidos, de este lado del hemisferio de Nueva York, del otro lado de San Francisco, Los Ángeles. El dinero toca electrónicamente Nueva York y luego va a su destino, no sé, en Europa, por decirte España, Francia, Alemania o lo que fuere. Algo similar ocurre cuando uno hace transacciones en euro, se hace a través de un corresponsal en Europa y también con moneda oriental se hace un corresponsal en otras partes del mundo. O sea, son básicamente intermediarios. Y todos estos corresponsales y todos los demás bancos están, por supuesto, amparados en un montón de legislación de control de origen de fondos y de movimiento financiero en sí mismo. Entonces tienen que hacer su mecanismo de prevención que implica lo que se llama, como en inglés se dice KYC, KYC, que significa conoce a tu cliente. O sea, yo tengo que saber con quién estoy haciendo negocio y si una persona que está en algún tipo de listado de sanción, yo personalmente, banco financiera, me puedo reservar el derecho a hacer el negocio bajo ese motivo o excusa. Esto es de nuestra época un poco más noventosa, Diego, el famoso que veíamos en los lugares nocturnos. La casa se reserva el derecho de admisión. Clarísimo. Ahora, viendo nada más parte de la declaración que daban hoy desde la embajada, dice directamente, dado que había un contrato de compraventa entre Tavesa y Horacio Cartes y ahí se establecían pagos por millones de dólares al expresidente, la OFAC hoy actualiza la sanción contra Tavesa, ya no como entidad en la que Cartes posee participación, sino por brindar apoyo financiero. Cuando una empresa es indicada de brindar apoyo financiero a un significativamente corrupto o a otra persona que está dentro de esta lista de OFAC, ¿hay modificación o suele haber modificación en cuanto a las sanciones? O sea, ¿se agregan nuevos puntos a las sanciones? Muy buena pregunta. Según lo que se puede leer de esta sanción en particular, aducen de que el motivo de la sanción ahora, no sé si la palabra correcta es evolucionó o actualizó, pero el motivo hoy es eso que acabas de decir, de un supuesto soporte económico o financiero a otra persona sancionada. Repito, no me consta, yo
repito lo que vi en la página de la OFAC y eso está así mismo, está escrito. Pero la sanción no va más allá que estar en la lista. O sea, no se añaden elementos nuevos por lo general a juzgar en su experiencia, doctor. Es que la OFAC como tal es un ente administrativo que solamente tiene como función mantener la lista. Y la lista se mantiene actualizada, sea que haya nuevas personas que ingresen, personas físicas o jurídicas, o que salgan, porque también se puede controvertir eso y terminar saliendo de la lista. ¿Entra acá en juego el derecho a defenderse de las personas, doctor? Sí, por supuesto, Diego. Y como vos sabrás, porque sé que sos avesado en la materia jurídica, dentro del derecho administrativo pues no hay un verdadero proceso, entre comillas, justo como tal. Correcto. Puesto que el órgano que te evalúa determina tu responsabilidad por tu actuar y a la par otra vez te sanciona o castiga o no, es el mismo. O sea, el famoso juez, verdugo y ejecutor, ¿verdad? Entonces, vale la comparación. Entonces, por supuesto que no estamos hablando de un, entre comillas, debido proceso, porque vos te enterás de esto, puede sonar y hasta podría interpretarse como una cuestión, por supuesto, arbitraria o discrecional. Lo es, en mi opinión, lo es. Así también lo son las decisiones que la toma aquí la ex subsecretaría de Tributación, hoy con el nuevo nombre de NIT, Sí. o la aduana, o cualquier otro ente administrativo que viene y te dice, mira, o el MADES mismo viene y te dice, yo creo que estás en esta infracción. Y a partir de ahí vos empezás a litigar, ¿verdad? A partir de ahí te enterás de qué es lo que se te endilga, vamos a decirle, por no utilizar otro término, por un término bien coloquial. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que te podés defender, pero tenés que litigarlo ¿dónde? Allá, en el país en donde se originó la sanción. En este caso sería Estados Unidos. Está ahí un proceso ante la OFAC que uno puede ir y litigar administrativamente. Litigar me refiero a discutir. Y para discutir uno tiene que ir, presentarse y ver en función a qué se tomó la decisión. Estoy seguro que hay un dossier expediente al respecto, con los eventuales motivos. Si esos motivos son o no son válidos y demás, eso ya es una cuestión de discusión, repito. Que es un trabajo que hay que hacer y en base a eso hay muchas veces me ha tocado, en otros casos, con otros clientes me ha tocado ir y tener que explicar situaciones de malas interpretaciones, hasta causaría incluso gracia, malas traducciones, porque nuestro castellano paraguayo es bastante particular, sobre todo en temas económicos y financieros, aunque no lo crean. Nosotros tenemos muchos modismos que en la lengua anglosajona no son bien, o sea, no se interpretan de buena manera en el sentido que no se entienden. Por ejemplo, si yo digo ahora mismo, esto es algo que le voy a contar, es una infidencia personal de un caso. Si yo ahora mismo le digo a usted cuenta, ¿a qué le suena eso cuando yo les digo cuenta? A una deuda, a una cuenta bancaria. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces, pero en Estados Unidos uno puede decir cuenta y suena simplemente a la cuenta del restaurante. Tiene que decir cuenta bancaria. Claro. La palabra en sí misma, si vos traducís literalmente la palabra cuenta al inglés solamente como palabra tal, sin contexto, se traduce como bill, y bill puede significar o ley o cuenta de restaurante. Entonces, eso mal puesto en un contexto te puede generar inconvenientes. Se lo dice experiencia. Claro. Doctor, para ir cerrando nada más, al menos de mi parte, la última consulta. ¿Qué le queda o el país receptor, o sea, el Paraguay, debe hacer alguna diligencia al tener como recepcionada, vamos a decir, a través de la embajada, este tipo de nominaciones hacia alguna persona paraguaya o hacia alguna persona jurídica que opere en el Paraguay? La verdad que no vería yo qué tipo de reacción o comentario tendría que dar el país como tal, porque esto afecta solamente a cualquier ente o persona sancionada, sea la nacionalidad que fuere. ¿Informar controles a OFAC? No, lo que te quería explicar es que el motivo de la publicidad del tema de la nominación o de la inclusión en los listados es para justamente evitar de que terceros utilicen la defensa inválida, adelanto, es una defensa inválida,
de aducir ceguera intencional, de decir, yo no sabía. No, no existe yo no sabía. Estás informado, o sea, vos no podés decirme yo no sabía de esto. Por eso es que tanta publicidad. Doctor, finalmente nomás, cuesta abstraer, digamos, el caso concreto, pero por lo que va pasando y vamos sintiendo cómo se va tensando, digamos, la cuerda, esto puede ser como distintos pasos hasta llegar finalmente a un pedido de extradición. Gracias, Diego, por la pregunta. No está relacionado ninguna cosa con la otra. Esto es 100% administrativo. Hablar de un proceso de extradición me parece hasta complejo, por no decir incluso irresponsable, porque esto no es matemática básica, no es 1 más 1 es 2, esto no es paso por paso. Y para el ejemplo sirvan la cantidad de paraguayos y otros ciudadanos de otros países que han sido extraditados directamente a Estados Unidos y a otros lugares, pero en particular a Estados Unidos, sin siquiera haber sido incluido en ningún tipo de listado. O sea, por eso digo, no es una cuestión matemática, que está en el listado extraditado. Claro. Ejemplo, lo hemos tenido hace semanas atrás, este ciudadano, que no sé si es uruguayo o argentino, que fue extraditado y él, hasta donde yo sé, no está en ningún listado. Claro, ninguna designación de por medio, correcto. Doctor, mil gracias por el tiempo. La verdad que tenemos muchísimas más preguntas, así que capaz te molestamos de vuelta esta semana. Estoy atento. Muchas gracias, Diego Fernández, y un saludo a la audiencia. Gracias. Muy amable. Gracias, el doctor Marcio Batilán, entonces explicándonos cuáles son los alcances que tiene esta designación o esta actualización, este recordatorio, como incluso dicen algunos, sobre las sanciones que ya pesan contra Horacio Cartes y contra Taveza. Así mismo, por eso nos permite entender un poco también por qué decía en algún momento José Ortiz, el empresario, que tendrán que operar con dinero en efectivo. O con guaraníes. O con guaraníes, pero plata, ¿verdad? Claro. Contando y sonante ya nomás por el sistema bancario, para entender un poco la complejidad de esto. Pero una empresa así Con los montos que maneja. Con los montos que maneja. Complicado. Sí, por eso es como que acogotarlo, ¿verdad? Así mismo. Vamos a compartir a continuación, porque esto evidentemente también, Diego, tuvo repercusiones políticas, gente que salía a decir, Horacio Cartes tiene que empezar a tomarse en serio este tipo de sanciones, este tipo de situaciones que lo involucran a él y a la empresa de la cual antes formaba parte dentro del paquete accionario, mientras que otros dicen, no, esto es una persecución más. ¿Quiénes hablaron? Celeste Amarilla y también el senador Erico Galeano, quien fue tajante en sus declaraciones. Tremenda noticia, como que el señor Cartes no le está tomando en serio a Estados Unidos, y celebro que Estados Unidos continúe con esto. En algún momento hemos pensado que esto paró con un saque. Evidentemente no es así. El comunicado es muy claro, las palabras del embajador son muy claras. Ellos han descubierto que el señor Cartes le vende sus acciones a Taveza y por lo tanto Taveza va a seguir dándole plata a Cartes. Esta es siempre un artilugio, una estrategia que se hace para encubrir propiedades. Esto es lo que típicamente hacen, de transferir una empresa al hijo, a la esposa, al nieto, en este caso al propio dueño. José Ortiz minimiza diciendo que es una persecución comercial para una empresa exportadora. Esta no es una empresa exportadora, esta es casi una empresa contrabandista. Esta es una empresa pasera. Esta es una empresa pasera que pasa el puente con bolsitas de contrabando, solamente que pasa el río con grandes cantidades de cigarrillos, inundando mercados extranjeros, incluso en el Caribe. Y los paraguayos tenemos derecho a saber el fondo de la cuestión y por qué Estados Unidos toma estas medidas y cuál es el alcance para Paraguay, cuál es el daño que a Paraguay le ha hecho el señor Cartes con sus empresas. ¿Con qué presidente hemos estado tratando? ¿Quién nos ha estado gobernando y quién está hoy detrás del poder? Y una persecución entre poderes políticos. Y voy a decir algo más, yo estoy en el medio de una pelea de perros grandes, como quien dice, ¿verdad? Yo estoy... El operativo Ultranza, porque estuvo la DEA detrás también. Y no puedo decir la DEA ni la Senada, no desconozco, pero es una cuestión política más que jurídica. ¿Usted cree entonces que por la cercanía que tiene con Horacio Cartes es que a usted también le alcanzó el tema de la... Por supuesto que sí, y haber estado en el mismo rubro, que es lo que hoy día ustedes están mencionando, que se va a incrementar las sanciones. Y yo tomo como manotazo de abogado de la embajada, porque vienen los cambios en el país del norte,
Y bueno, la gente que está saliendo seguramente quiere ir rimbombantemente. Yo creo que va a haber cambio de gobierno efectivamente en Estados Unidos. ¿Y ahí pueden parar las designaciones? Dice. Yo no creo que haya más designaciones significativamente corruptos porque va a parar esta cuestión política dentro de la política exterior de Estados Unidos. ¿Tiene que preocupar esto ahora su parte? Yo creo que no. No creo que sea preocupante. ¿No va a perder el sueño por esto? No, en absoluto. Ya pasamos por cosas mucho peores. Con 39, seguimos en puntos de vista, ya estuvimos hablando del ambiente político, pero continuamos hablando de políticas vinculadas al tema animales en este momento. Exactamente, después de darse a conocer casos terribles en los últimos días y semanas respecto a maltrato animal, casos sumamente crueles, es que hay planteamientos también desde el legislativo, algunos de ellos ya que se van a estar tratando mañana. Por eso queremos saludar al senador Rubén Velázquez que nos acompaña aquí en esta noche. ¿Cómo le va, senador? Gracias por venir. Muy buenas noches, ¿cómo está? El placer es mío, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, senador, muy amable. También está con nosotros Edith Ortiz, ella es abogada y activista por los derechos de los animales. ¿Cómo le va, Edith? Muy buenas noches y a la audiencia un gran saludo. Viniste acompañada, doctora, vamos a mostrarle a tu A ver, va a venir, a ver si viene. Toma, Moñay. A ver Vení. si... Moñay, toma. Ella se llama Moñay. Sí, ahí viene. Y nos acompaña también en puntos de vista. Para la gente, porque mucha gente va a preguntar por su característica, brevemente, Edith. Sí, ahí va a saludarte para que... Ella es una perrita de raza. Ella es un crestado chino. Esa es su raza. Esa es su raza. No posee pelos en el cuerpo, salvo en la cabeza, la cola y las patitas. Y ese hasta ahí llega en crecimiento, entre 10 a 12 kilos. ¿Y vos la rescataste a ella? Es una rescatada. Realmente yo salí a rescatar un caniche con sarna. Así te dijeron por ahí. Y me vendieron una perra que usa lágrima artificial, bloqueador, shampoo especial. La perrita cheta. Yo le estoy buscando a los dueños si me puedo adoptar. Es un perro caro. Es un perro caro. Aproximadamente La raza. entre $3.000 y $5.000 costaría tenerlo acá en Sudamérica. Impresionante. Y vos lo rescataste. Y yo lo rescaté y por supuesto está castrada. Mucha gente cuando le va a castrar me dice, ¿cómo le vas a castrar? Sí, yo creo que con un cachorro estaría cubriendo varias deudas, ¿verdad? También. Pero no, es el punto, ¿verdad? hay que mantener la línea. Castrar salva vida y va a disminuir independientemente al precio. Es un ser vivo que tenemos que reducir. Senador, cambió mucho nuestro país con respecto al tema de protección de animales. Creo que si uno piensa hace unos años, lo que hoy en día se tiene, quizás falte, pero se avanzó, ¿verdad? Hay mayor protección, hay sanciones contra el maltrato animal que lamentablemente no se puede cortar, ¿verdad? Uno no entiende a veces la violencia contra los animales, pero sigue siendo un problema. Y en ese sentido tenemos un compromiso legislativo en breve con respecto a la ley de maltrato animal. Asimismo, de hecho que está previsto ser tratado mañana en la sesión de la Cámara de Senadores un proyecto de ley que yo presenté justamente que busca modificar el artículo 38 de la ley 4840 y pretendo elevar las penas en el caso de las infracciones muy graves, que son aquellos maltratos ya que tiene condimentos de crueldad cometidos por el hombre en contra de los animales. ¿A cuánto quiere llegar? Bien, actualmente nuestra ley establece una sanción en los casos de infracciones consideradas muy graves de penas carcelarias de 2 años de prisión o multa. Y lo que yo busco es elevar estas sanciones a 6 años de cárcel. Solamente en eso consiste el proyecto y solamente eso quiero modificar. Para maltratos graves. Para los maltratos considerados muy graves. Hay iniciativas que planteaban incluso llegar hasta los 10 años.
Entiendo que existen también otras iniciativas, en particular en la Cámara de Diputados, la misma no tengo conocimiento, sí, pero entiendo que esas iniciativas buscan ya mayor modificación de la ley, o sea que eso va a requerir más estudio, más debate seguramente. No conozco a profundidad esos proyectos, solamente la mía la que estoy buscando, porque entiendo que existe urgencia hoy en día también, porque demasiado estamos viendo las noticias, hechos de crueldad cometidos contra los animales. Entonces considero que este es el momento también para que verdaderamente podamos tener sanciones ejemplares para personas que maltratan animales, entiéndase aquellos casos de mutilaciones, aquellos hechos de crueldad cometidos contra animales. Es endurecer las penas por de pronto lo que se va a estudiar mañana. Es el proyecto que yo estoy llevando adelante. ¿Qué tratamiento tiene eso? Ya es muy avanzado. Está avanzado. Sí, así mismo, porque esto ya fue tratado en la Comisión de Legislación, justamente ayer. En la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores fue tratado y tuvo dictamen favorable de la Comisión. Entonces eso va a ser tratado ya mañana y ya está en el orden del día inclusive de la sesión de la Cámara de Senadores. Edith, ustedes no sé si ya socializaron estos proyectos, en particular del cual estábamos hablando con otras sociedades también de protección de animales. ¿Están de acuerdo 6 años? Mira, antes que nada me gustaría recordarle al senador que lo que usted está pretendiendo modificar es la ley 5892, no la 4840. Claro. Porque la ley 4840 inicialmente justamente daba como que el maltrato animal era netamente administrativo, sí, era multa o sumario. Posteriormente, en el año 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes, se modifica a un delito de acción penal pública, sí, dando intervención al Ministerio Público. ¿Qué es lo que significa esto? Y para que la gente nos entienda, cualquier persona tiene la carga como ciudadano de llamar a denunciar en caso de que conozca o tenga sospecha de que tenemos maltrato o crueldad animal, por un lado. Entonces, lo que hoy, con el caso muy emblemático de perros decapitados, estamos viendo este caso que de un personaje que salió a disparar o lo pasan encima, se ve que se necesita ir más allá. Con 2 años de multa o cárcel, como se dice, las multas no se llegan a consolidar en un 98%. Perdón, antes de avanzar nomás, ¿de qué hablamos cuando hablamos de maltrato? ¿Qué se entiende por maltrato y qué se entiende por crueldad con los animales? Me encanta que tomes ese tema porque en eso justamente consiste este proyecto de ley que presentó justamente la modificación el diputado José Rodríguez, que justamente encuadra esta necesidad que menciona el senador. Entonces, todos estamos de acuerdo que el bien jurídico a proteger es el animal, buscar su bienestar, salvaguardar su vida y que tenga sus derechos. Pero ahí tenemos el primer ejemplo de que justamente por qué es importante modificar un proyecto de ley y no enfocarse en un artículo. Porque existen agravantes. Estamos viendo el caso de este señor que se iba arrastrando, mira, ahorcando animales. Es lo que ahora estamos viendo en Presna. No es lo mismo, esto se llama agravantes en derecho. Esto es crueldad. Acá hay saña, acá hay intención y acá está ese morbo que está disfrutando. Entonces, no es solo pasarle encima, no, como el caso anterior que veíamos. El de pasarle encima, Rocío, déjame aclararte que es algo totalmente aparte. Por eso es que es importante modificar esta ley y para enseñar a la sociedad maltrato, crueldad, irresponsabilidad del propietario, es lo que vos estás hablando. ¿Qué hace un perro en vía pública, sin cuerda, sin el propietario? Arranquemos a analizar por ahí. Claro. Yo no estoy hablando que no pueda existir un accidente, se te abrió el portón eléctrico o falló y salió. Estamos de acuerdo con eso. Pero la tenencia responsable es lo que te cuesta. Ahí está. Si yo tengo un portón basculante, yo no le tengo que dejar ahí a mi mascota si yo tengo un tráfico. Entonces, ahí también entra a tallar la calidad de quien está administrando la institución. Y aparte de lo punitivo, el tema educativo se está trabajando. Porque, ¿por qué hay esa maldad o esa violencia contra los animales? No es normal, ¿verdad? Y por eso ahí está, mira lo que es. Esto no es normal. Y hay que trabajar también, aparte de lo penal o la sanción, habrá que trabajar en términos educativos probablemente, ¿verdad?
De hecho, este proyecto de ley, justamente, que arrancó en pandemia con Diana Camarasa, que es digámosle, el motor que arrancó, que impulsó. Ella en pandemia empezó a trabajar convocándole a varias compañeras y hoy por fin un diputado como José Rodríguez se interesó, lo pulió, porque no es salir nomás tipo para ganarte más me gusta o hinchada. Tienes que evaluar. Edith, y al diferenciar eso que estás diciendo, por ejemplo, vos no le podés dar a todos la misma pena. Claro. Ustedes piden, en ese proyecto por lo menos se pide hasta 10 años. 8. Inclusive se está evaluando, porque ahora se está puliendo, que lo lógico con las agravantes, separar. ¿Cuáles son los actos de maltrato animal? ¿Cuáles son los actos de crueldad? Y en base a eso ir de 0 hasta 6 u 8 años. ¿Por qué buscamos tanto? En la República del Paraguay y según nuestro sistema vigente, si es hasta 5 años, vos no te vas a ir nunca a la cárcel. No se van a ir. Siempre, así es. Así mismo, y ese es el problema. ¿Qué es lo que hoy ocurre? Hay una sensación de impunidad. Sí. ¿Por qué? Porque nadie se va preso por 2 años de cárcel. Claro. Y porque la ley misma establece 2 años de prisión o multa. Por eso dice hasta. Claro, y le da esa posibilidad al juez a la hora de dictar sentencia, si es que llega a estado de sentencia, ver si es que evalúa una pena privativa de libertad o finalmente queda. Hoy está vigente la norma, pero no hay todavía sanciones de ese tipo. Y no vemos sanciones. Brevemente nada más. Tenemos que hacer una breve pausa así y después continuamos hablando de este tema que realmente uno cuando entra a tallar en algunos detalles es bastante apasionante. Pausa breve y ya volvemos. Bueno, seguimos hablando nosotros de esto que en general de temas vinculados a la protección de animales y sobre todo lo que se va a tratar el día de mañana en el Senado. Exactamente. ¿Hay posibilidad eventualmente de ir viendo con este otro proyecto que nació en diputados, senador? Por supuesto que sí. Yo veo que este proyecto que mañana va a ser tratado en la Cámara de Senadores en nada se va a contraponer a cualquier otro proyecto que venga más adelante. Y también estoy de acuerdo que esto se tenga que debatir mucho más, con más proyectos inclusive. Esto solamente es un primer paso. Yo siempre dije eso, que esto es un primer paso de este proyecto que mañana va a ser tratado y para mí va a ser muy importante que esto se apruebe y que posteriormente también pase a la Cámara de Diputados y también sea aprobado. Y posteriormente avancemos con otros proyectos más que vayan surgiendo. Esta es la modificación de un artículo de la ley. Solamente un artículo. Que eleva las penas. Que busca elevar de 2 a 6 años de prisión. Correcto. Esto seguramente ya va a tener un análisis más a profundidad con la diferenciación que quieren hacer ustedes, Edith, sobre crueldad y violencia en sí. A mí me encanta saber de que hay senadores y diputados que se involucran, pero a mí me encantaría, senador, y ojalá las diferentes comisiones estén verdaderamente gente que entiendan de ley y de bienestar animal para que puedan conjugar el Código Civil, el Código Penal. Sería nuevamente una locura volver a sumar en papeles años, siendo que nosotros, nuestra ley, no podemos dar cumplimiento. ¿Por qué nosotros tenemos una ley 4840 desde el año 2013 que prácticamente es cosa muerta? Porque mucho de lo que dice en los papeles no se pueden aplicar. Y de Yapa tenemos autoridades cuyos nombramientos violan su propia ley. O sea, ¿a quién realmente le importa o le interesa el bienestar animal en Paraguay? Claro, que debería ser una política pública. Ahí está. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, Edith. Le agradecemos muchísimo también a usted, senador, por haber venido. Al contrario, muchas gracias a ustedes también por la invitación, por este espacio. Un gusto y cuando quieran estaremos aquí. Vamos a ir hablando del tema que es muy interesante y muchas gracias por venir de vuelta. Y dándole seguimiento también a todo el tratamiento. Tenemos que hacer una última pausa y ya volvemos para el cierre. Sí, señor, ya se viene todo el equipo informativo de QAP con las informaciones del ámbito policial. Será hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias.